Saludos, señores. Gracias, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares. Miren, acaba de estallar en el Congreso Nacional otro ensayo de intento por hacer un uso inapropiado de los recursos públicos, con una figura que está dando tumbo dentro del gobierno, que es la figura del fideicomiso. En diciembre del año pasado intentaron meter por debajo de la mesa nacional una ley para armar un fideicomiso para Punta Catalina. En esa ley, el gobierno, que fue el creador del proyecto de ley, se intentaba entregar a Punta Catalina a un grupito de aprovechados nacionales, a fin de que pudieran disponer de ese bien que, de acuerdo con el PRM, cuando estaba en la oposición, costó 3.000 millones de dólares, y de acuerdo con el PRM, después de estar en el gobierno, costó 2.400 millones de dólares. O sea, cuando querían hacer el fideicomiso, bajaron 600 millones de dólares. Pues se lo querían entregar a un grupito de aprovechados permanentes que se llaman empresarios, o se autodefinen como empresarios, o técnico al servicio de los intereses de los empresarios. Y la gente descubrió que era una forma de traspasarle la propiedad de Punta Catalina a ese grupito para que detentaran esa empresa sin traspasársela. Se armó un tremendo escándalo y el gobierno decidió retirar el proyecto de Punta Catalina. Yo sospecho, personalmente sospecho, y esto en beneficio del presidente Luis Abinader, que el presidente Luis Abinader no conocía las implicaciones de ese proyecto de ley que creaba el fideicomiso de Punta Catalina. Y el grupo de empresarios que antes se oponía a la construcción de Punta Catalina, pero que ahora quieren a Punta Catalina, estructuraron eso y se lo llevaron al Poder Ejecutivo, y sin examinarlo apropiadamente lo mandaron como un proyecto de ley. Pero el único propósito que tenía ese proyecto de ley de Punta Catalina, del fideicomiso de Punta Catalina, era asaltar ese patrimonio público para ellos apropiarse de eso en el tiempo. Así terminan todas las propiedades que se ponen en manos de empresarios. Tú sabes que mientras tú hablabas, yo pensaba en un antecedente. Hemos dicho que lo más rentable es la política social, porque la gerencia que administra eso usa un dinero sin invertir nada, pero tiene el mayor nivel de ganancia sin riesgo. Es decir, en ninguna actividad económica existe el potencial de ganancia que tiene que ver con la administración de los fondos de la seguridad social. Tú le pones a la administración de los fondos de la seguridad social el fideicomiso que administra la mayor fuente de riqueza nacional, y este país está en manos de una aristocracia económica. Así que desde el punto de vista de su significado, es realmente un esfuerzo que se está haciendo, pero que no hay mucha comprensión todavía de que este país, en vez de afirmar sus raíces democráticas, se traspase para un control aristocrático, oligárquico, en la seguridad social y en la energía eléctrica. De ahí para adelante ellos son dueños de todo. Yo creo que por eso la discusión que se plantea sobre el fideicomiso hay que enmarcarla dentro de una tendencia que aspira a apropiarse en el manejo
de las fuentes mayores de riqueza del país, y que el Estado, que había heredado una inmensa capacidad empresarial y que la ha ido transfiriendo, se convierta solo en un gestor administrativo que legalice ese traspaso. Es decir, es un llamado a la reflexión, a los políticos, a los intelectuales y a los dominicanos preocupados por el destino de esta nación, de que el fideicomiso es parte de una política general en lo que, sin invertir un centavo, un sector aristocrático de la economía pasa a controlar la más grande inversión, que es la de Punta Catalina, con el más grande negocio, que es la seguridad social. Por eso creo que hay un componente de inmensa significación y trascendencia en esta discusión que no debe reducirse solo al fideicomiso. Mira, ese era un fideicomiso supuestamente donde se otorgaba la administración de Punta Catalina, pero se le daban una serie de prerrogativas en términos de enajenación y asociación económica al comité que creaba esa ley para administrar a Punta Catalina, que terminaba otorgándole a ellos el poder hasta de enajenar esa gran propiedad, esa costosa propiedad del Estado dominicano. Y ocurre que se descubrió la intención. Ahora, ¿qué ha sido lo que ha estallado en estos momentos? Una ley que normaría los fideicomisos públicos. O sea, los fideicomisos para instituciones públicas, para proyectos de financiación de instituciones públicas y el accionar de quienes gerencien estos fideicomisos. ¿Qué autorizaba esa ley? Ese proyecto de ley que todavía está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados. Autorizaba a que las contrataciones públicas que hicieran esos fideicomisos pudieran saltar la ley de contrataciones, las normativas definidas en la ley de contrataciones, escondida en un artículo que mandaba hacer las contrataciones con los principios de la ley de contrataciones públicas. Oigan, con los principios, no con la normativa, no con las ordenanzas de la ley de contrataciones públicas que dice esto debe hacerse de esta manera, esto debe hacerse de esta manera, Oigan, lo querían esconder entre los principios y entonces a renglón seguido en ese mismo artículo mandaba a que ellos establecieran ellos mismos las reglas de contrataciones. Oigan esto, ellos mismos establecieran las reglas de contrataciones, entonces la mandaran a contrataciones públicas para que contrataciones públicas se la aprobara. O sea, un órgano del Poder Ejecutivo, contrataciones públicas, definía lo que debía hacer otro órgano del Poder Ejecutivo, no la ley. La ley no decía que tiene que hacer lo que indica la ley de contrataciones públicas. No. Que ellos organizaban su reglamento para contratar servicios y comprar bienes. Y entonces ese reglamento ellos lo mandaban a contrataciones públicas, simple y llanamente para salvar la ley de contrataciones públicas. Bastaba, como lo decía una ley, que lo podía hacer así, bastaba con que contrataciones públicas lo aprobara, aunque estuviera en contra de la ley de contrataciones públicas. Mira qué sabios son. Ahora, ¿qué implicaba ese fideicomiso? Que el Estado iba a mandar recursos públicos a ese fideicomiso público que no estaban sujetos a las normas de contrataciones públicas. Oigan, qué
qué vagabundería. Era crear una autonomía de los gerentes y administradores. Aprobar por ley que se desconociera otra ley. Y yo te quiero decir... Y tú sabes lo que dicen, tú fuiste legislador y yo también. Tú sabes lo que dicen todas las leyes. Esta ley modifica todo lo que le sea contrario de otra ley. Ya. Todo eso dice al final la ley. Lo único que una ley no puede modificar es la Constitución, pero puede modificar cualquier otra ley. No, así y así, y eso lo intentaban aprobar ahora en diciembre. Oigan, igual que lo de Punta Catalina, que fue el año pasado en diciembre, porque la gente entretenida, bebiendo y gozando y en la chercha, no se dedica en diciembre a fiscalizar socialmente el Estado. Pero imagínate lo que representa el fideicomiso. El fideicomiso, que es una entidad de lo público y lo privado, es lo público al servicio de lo privado. Y entonces tú te imaginas la ley de contrataciones, de inversión pública y de gasto que el gobierno produce y que eso pueda ser manejado por particulares que no han puesto un centavo ahí y que en definitiva con ese supremo poder tienen un privilegio para poner a todo el mundo a su servicio, porque los grandes propietarios tendrán que tener buenas relaciones con ellos para ganar su apadrinamiento. Para es cualquier contratación de una aristocracia económica poniéndole la política a su servicio. Es un retroceso inmenso en la visión de lo que debe ser la reafirmación de la democracia, que es la transparencia, el orden de las reglas y la participación de todos los sectores, no el privilegio para que un grupito pueda, manejando los recursos, convertir en una estafa inmensa esa gestión. De ahí que a la gente que no se escucha y que no ve, no es un problema cualquiera de una discusión, no, es un problema que podríamos decir de vida o muerte para la democracia en la República Dominicana. Tiene esa trascendencia la crítica a esta visión de la alianza pública y privada como una manera de transferir el monopolio de toda la riqueza pública al sector privado que va a gestionar esos sectores. Pero mira, esto tiene también la particularidad de que abre la compuerta de la corrupción. ¿La legaliza? Sí, porque hay que reconocer que este gobierno está haciendo esfuerzo por frenar la dimensión de la corrupción que nos ha arropado durante los últimos años. Ahora, si abren la puerta de los llamados fideicomisos públicos a partir de ese esquema definido en ese proyecto de ley, la corrupción alcanzará niveles jamás imaginados. Se legaliza porque tú le das poder a quienes van a usarla para su beneficio, para que ellos decidan a nombre del Estado, porque en el vínculo de lo privado y lo público, no es lo público que va a usar al privado, ¿no? Es el privado a ponerse al servicio de lo público. Sí, pero yo creo que en este proyecto de ley se alcanzó el nivel de procacidad mayor. Se abortó el proyecto de ley de el fideicomiso de Punta Catalina, porque la gente descubrió que se le estaban dando poderes a un comité técnico que creaba el mismo proyecto de ley, que creaba eso, para que se apropiara de todo ahí. Y como tú dijiste, sectores que antes se oponían a que el Estado hiciera esa inversión, ahora reclaman ellos dirigirla. Dirigirla, porque conseguir una planta de 3.000 millones de dólares en ninguna parte del mundo se lo regala a ningún grupo. En ninguna parte del mundo se les regala a ningún grupo. En el único lugar donde parece que eso es posible es en República Dominicana. Volvemos.